llevarles, y no es el 4, es el 2, perdón con eso, pero no es Filipenses 4, es Filipenses 2, que algunos de ustedes saben de qué pasaje se trata. Pasaje bastante especial como el resto de la Biblia por su cristología, que es rico, hablando de la persona de Cristo. Así es que quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo número 2 y vamos a hablar un poquito acerca de la familia pastoral. Y vamos a hablar acerca de un síndrome que toda familia trágicamente padecemos o tenemos como parte de nuestro ADN. Definitivamente es esto. Nuestra siguiente conferencia, nada más para que sepan como referencia, es que estaremos en el capítulo 3 de Timoteo para hablar acerca de la revitalización con respecto al llamado pastoral. Y hablaremos un poquito acerca del papel de la palabra de Dios, que ya lo hablamos ayer, pero vamos a hablarlo otra vez con respecto a ello, que juega en la revitalización de las cosas, de la vida, en este caso, del ministerio o llamado pastoral. Y lo último que vamos a hacer con el favor de Dios es hablar acerca de la iglesia. Así es que es lo que estamos calendarizando y viendo un poquito hacia adelante. Antes de entrar en Filipenses capítulo 2, déjenme decirles que las pesqué a todas en el aire. ¿Okay? Así es que quiero que sepan que ahí están. La única cosa con esa foto es que todavía no la voy a compartir, aunque sé que ustedes ya la tienen, porque lo que típicamente hacemos con las fotos o videos, que precisamente estamos grabando las conferencias, es que nuestro hijo, el menor, se dedica precisamente a jugar con toda esta cuestión de la media. Y él, ya van a ver lo que le va a hacer a la foto más adelante. La va a arreglar bien para ustedes y entonces ya se las proporcionamos. Y la foto que nos tomamos de grupo antes de irnos, todo eso se las vamos a hacer llegar a ustedes. Tienen que darnos un poquito de tiempo que regresemos a casa y se haga todo este trabajo y se las proporcionamos en ese aspecto. Así es que no hay ningún problema. Pero ahí están. Y no se alcanza a ver bien, pero la mayoría están despegadas del área. Rojo, qué bárbara. ¡Qué ole! Con razón se sintió el movimiento. El de Turquía se quedó corto. ¿Cómo ves? Ahí les mandamos la foto, eso no hay ningún problema. Se las hacemos llegar a ustedes. Gracias. Filipenses capítulo número 2 es donde estamos y vamos a ver algunos de sus pasajes esta tarde antes de que vayamos a la comida. Y quiero hablarles un poquito acerca del fenómeno de Charlie Brown o de Carlitos con respecto a Snoopy. Yo estoy hablando con respecto al corazón de este personaje. Cuando hablamos del corazón de Carlitos o de Charlie Brown y de su compañero de milicia llamado Snoopy, es que él tiene un fenómeno, tiene una manera de pensar o de sentir, que es cuando él hace esta competencia de tirar la lanza y usar un arco, típicamente con respecto a la pared, donde lo va a poner, él toma el arco, toma la lanza, lo avienta y donde pegue, ahí después de que pega, va y dibuja el tiro al blanco. Así es que él nunca falla, porque es la manera en que lo hace. Tengo la impresión que es exactamente el fenómeno que existe en nuestros hogares hoy en día, trágicamente. Y cuando hablo acerca de ese fenómeno, estoy hablando más que nada y he estado usando la palabra sincretismo. Trágicamente estamos redefiniendo las cosas. Trágicamente estamos entrando a actitudes o mentalidades que van en contra precisamente del creador de la familia. Y una de las características de este fenómeno de Charlie Brown en nuestro hogares, y estoy generalizando en todo hogar, es precisamente no darnos cuenta del fenómeno, es normalizarlo. E inclusive, somos una generación que no solamente lo hemos normalizado, somos una generación que estamos pidiendo ser aceptados en nuestra mentalidad de Charlie Brown y trágicamente estamos pidiendo ser celebrados. Hoy en día, si no celebras mi autonomía de que yo defina las cosas, yo defino lo que pienso, lo que siento. Usé el ejemplo del doctor Tony Evans en su iglesia, donde él, en cuestiones de divorcios, ¿recuerdan lo que dije ayer? Tiene que ser autorizado por la iglesia. ¿Qué les pareció esa idea? ¿Les gustó la idea o no les gustó la idea? O sea, estoy hablando de hacer al miembro de la iglesia o a los miembros responsables de sus actitudes. Porque ustedes y yo sabemos, esta mentalidad, que es la que prevalece en nuestra cultura, y cuando hablo cultura estoy hablando de la iglesia, no nada más de
la vida fuera de la iglesia. La iglesia se ha infiltrado, es el sincretismo que hablamos. Una de las cosas que es inevitable, y usando el concepto de la familia, desde el núcleo familiar, a nivel de iglesia, que somos una familia, obvio, ¿verdad? Es que toda decisión que tomamos, sea económica, moral, espiritual, relacional, con estos filtros de Snoopy y de Carlitos, afectan a todos. O sea, una de las características de esta mentalidad es que es mi vida, a nadie le hago mal, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Pensamos de una manera autónoma o individualista, la cual es un mito. No existe tal cosa, porque estamos interconectados. Es lo que vamos a tratar de ilustrar. Por eso estamos hablando de este pasaje del capítulo 2 de Filipenses, porque dentro de esta cristología, hablar de Cristo, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo, estamos hablando de la segunda persona de tres personas. ¿Cuántos dioses son? Uno. Es un solo Dios. Entonces, el punto es que cada una de estas personas afecta al resto de las personas. ¿Verdad? Si estamos conscientes de ello. Entonces, el haber sido creado a su imagen y semejanza, eso implica que esa naturaleza o esta manera en la que funciona el Dios Trino está reflejada en cómo fuimos creados y cómo funcionamos. Entonces, automáticamente, si Cristo hubiera actuado de esta manera, si Él hubiera actuado de esa manera, si Él hubiera pensado como Carlitos, como Snoopy, al venir a la tierra, adivinen qué sucede. Nace robot. ¿Qué pasa si Cristo viene pensando en sí mismo, en su autonomía, en su deseo, en su judaísmo, en su manera de ser varón? No solamente, sí, legaliza definitivamente, pero todos vamos al infierno. O sea, la razón que hay salvación es porque alguien, sí, a través de la historia de la humanidad, alguien rechazó esto. Porque eso es lo que nos heredó el primer Adán. Entonces tuvo que venir un segundo Adán para destruir esto, ¿verdad? Okay. Entonces, es lo que estoy tratando de decir, porque este va a ser mi argumento, y no sé, otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero ese es mi argumento. Mi argumento es de que ese modelo, ese prototipo, esa experiencia de la persona de Cristo y la obra de Cristo, especialmente cuando estamos a un mes para Semana Santa, más o menos. Dentro de un mes lo vamos a predicar, celebrar y todo y es necesario. Pero yo veo que yo tengo la impresión que lo vemos como, y me dijeron, yo no lo vi porque no lo vi la entrada, pero está aquí un caballo de Pancho Villa. No, ¿de quién? Carranza. Ok, ando errado en los héroes. Pero tengo la impresión que para nosotros la Semana Mayor y la persona y la obra de Cristo es como algo a lo lejano, verídico, porque es obvio que es verídico, pero allá está, lo celebramos, lo cantamos, lo predicamos, pero no tiene nada que ver con mi persona. Porque al momento de yo tomar decisiones pastorales, relacionales, matrimoniales, económicas, sexuales, ¿me explico? ¿De quién se trata? Se trata de mí. Entonces, afirmo lo que... sí, claro, por eso somos cristianos, ¿verdad? Somos una iglesia. Pero a la hora de la hora, a la hora de realmente, otra vez, los filtros que tenemos para tomar decisiones, trágicamente no es el caso. Y otra vez, no se han dado cuenta de esto, pero no está funcionando. No está funcionando. A través de la historia no ha funcionado. Porque cuando hablamos de los filipenses, adivinen qué. Ese es su problema. Ese es el problema de los filipenses. Y parte de ellos, porque ustedes saben, para el capítulo 3, desde el capítulo 1, pero para el capítulo 3 es cuando Pablo va a confrontar directamente a los judaizantes. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. Y los va a confrontar, les va a decir, ok, ustedes quieren regresar, llevar a la iglesia, llevar a la iglesia a los rudimentos de la ley, lo cual Pablo no está en contra de la ley, nada más que la obediencia a la ley, ven lo que quiero decir, la obediencia a la ley es el producto de encontrarme con Cristo, no es lo que me lleva a Cristo. ¿Vemos la diferencia en ese aspecto? Porque hablamos de legalismo. Legalismo es pensar que yo puedo tener una relación con Dios por mi propia cuenta. Y es por eso Pablo dice, si quieren hablar de currículum, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿qué más dice? Fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Irreprensible, ¿verdad? ¿Y qué dice él? Todo eso lo considero basura. Literalmente, otra vez, aquí está el punto que está haciendo él. Lo considero basura porque en sí la ley es por amor, definitivamente, por el amor a Cristo. La ley en sí no es mala, pero es que el legalismo lo que hace, pone la ley por encima de Cristo. Entonces, el momento en que algo o alguien, no quiero saber qué o quién, toma precedencia sobre Cristo, ¿qué sucede? Es idolatría, ¿no es cierto? El legalismo.
que al final de la conversación, me lo voy a decir, esa actitud que tenían los judaizantes en el capítulo 3, donde está Pablo confrontándolos, eso que están haciendo, otra vez, no altera absolutamente nada la supremacía de Cristo. Entonces, nosotros podemos pensar que podemos ejercer esta actitud, podemos pensar que es por la manera en que fui criado y la última iglesia donde estuve, por eso es que actúo así, soy defensivo y otra vez, todo eso es válido y sé que somos seres complejos y no minimizo las cicatrices que traemos o de dónde venimos o la incertidumbre hacia dónde vamos, nada de eso minimizo. Pero al final de la conversación, la pregunta es, ¿qué acerca de este capítulo 2 de Filipenses? ¿Qué acerca de esa supremacía de Cristo y cómo es que esa supremacía de Cristo reflejada en esa semana o predicada dentro de un mes, la primera semana de abril, que lo celebremos, de qué manera está conectada con mis decisiones cotidianas, mi manera de pensar, de sentir para mi prójimo, para la iglesia, unos con otros? En fin, todo esto el apóstol Pablo va a ir directamente al versículo 5. Y en el versículo 5, él está conectando esta cuestión de actitud, esta cuestión del sentir. Y Pablo dice, entre paréntesis, ¿alguien me puede decir cuántos capítulos hay en Filipenses? 4 capítulos. ¿Y recuerdan lo que les dije ayer con respecto a estos escritos del apóstol Pablo desde la perspectiva literaria? Que les dije que típicamente la carta se dividía a la mitad. La primera mitad que dijimos que era doctrina, ¿recuerdan eso? Está reintroduciendo el evangelio, que dijimos por definición que el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. ¿Sí? Lo único que yo contribuí a mi salvación, ¿qué fue? Mi pecado, mi traición, mi vergüenza. Es lo único que yo contribuyo, ¿verdad? Entonces, si estamos en el capítulo 2, ¿estamos en la parte doctrinal o en la parte práctica? ¿Cuál de los dos? Estamos en la doctrinal. 3 y 4 sería la práctica, ¿verdad? Entonces, este es mi punto. Observen que lo que está presentando el apóstol Pablo como el antídoto, cómo lidiar con esto, que es el problema de la iglesia en Filipo. Es el problema de las familias en esta generación y todos llegamos a nuestro retiro de este fin de semana con esto, sin excepción. No quiero saber quién, todos batallamos con esto. Entonces Pablo va a lidiar, escuchen lo que decir, Pablo va a lidiar con la iglesia, va a lidiar con esta generación, no desde la perspectiva de las cosas que necesitan hacer para cambiar. Pablo lo que va a hacer, y este ha sido mi plegaria y va a seguir siendo mi plegaria, y si nos podemos llevar algo en este fin de semana de aquí conforme, y bueno, este domingo no vamos a predicar porque vamos a estar aquí, pero conforme predicamos la palabra de Dios, por favor escuchen esto que voy a decir. Extremadamente importante instruir, discipular, guiar, mentorearnos unos a otros, a los hijos, a los nietos, a la iglesia, en cómo lidiar con esto. Porque la mayoría de la consejería que damos como pastores tiene que ver con esta mentalidad. ¿Cómo llevo a esta persona, a este matrimonio? ¿Me explico? Entonces, aquí es el punto. Lo que Pablo no va a hacer, y conéctenlo con la predicación de la palabra, lo que Pablo no va a hacer, Pablo no va a dar los pasos, la fórmula, los pasos, la metodología de cómo cambiar una generación egocéntrica o narcisista. Pablo va a hablar acerca de una sola persona y su nombre es Cristo. Por 2 capítulos, 3 y 4, adivinen qué va a ser el 3 y 4. Ahora sí hay que lidiar con esto. Ahora sí vamos a ver qué significa eso. Porque desde el momento en que el evangelio es presentado, desde el momento en que capítulo 1 y capítulo 2 es presentado, automáticamente hace responsable a la persona qué vas a hacer con Cristo. Y hablando de la familia, escuchen lo que voy a decir, porque yo sé que aquí los que somos padres o abuelos, yo sé que batallamos con esto. Nuestra tendencia es introducir a Cristo a nuestros hijos, que lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, pero batallamos para hacerlos responsables. Nosotros típicamente queremos responder por ellos. O eso no pasa aquí en esta área del país. Es lo que típicamente hacemos. Y lo hacemos en el nombre de ¿qué? De que los amamos. Sobre todo en el concepto de amor incondicional, que dijimos que no existe, ¿verdad? Porque tiene que haber una condición. Y parte de la condición es que cuando el evangelio es introducido, adivinen qué, tenemos que permitir que esa obra, ese encuentro, esa fusión del Espíritu de Dios con su palabra, al fusionarse y penetrar el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, permitamos que esa obra finalice. Y otra vez, eso es fácil de decirlo cuando estamos en una conferencia, estamos aquí todos y venimos de andar brincando, ¿sí? Como en la foto. Es fácil, pero a la hora de la hora, cuando el texto lo recibimos, cuando la situación está un poquito media difícil, ¿me explico? Entonces, otra vez, mi punto simplemente es que observen que lo que está haciendo él, importante que es la actitud, escuchen esto, importante que es la actitud en el hogar, en el matrimonio,
¿sí? Estamos hablando de la actitud, que es más importante el objeto de la actitud. Es como la fe. ¿Es importante la fe? Definitivamente. Pero es más importante, ¿qué cosa? El objeto de la fe. ¿En quién depositas la fe? ¿Es importante orar? Pero es más importante a quién oramos. Porque si hablamos de oración, hay grupos religiosos, hay sectas, hay religiones que oran mucho más que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Es a quien oramos, ¿no es cierto? Es a quien oramos. Entonces, piensen en términos de actitud. Es importante la actitud que tenemos y es obvio que la iglesia estaba batallando con la actitud. Pero Pablo está diciendo, porque todavía está en el capítulo 2, que es parte de la doctrina, es parte del evangelio, de lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Pablo no está esperando que la iglesia cambie su actitud. Pablo está esperando, o esa es parte del mensaje, es de que reconozcamos que como esto es inevitable, todos tenemos una actitud, todos tenemos una perspectiva, decimos una cosmovisión, todos la tenemos. Lo más importante es los filtros a través de quien ejercemos ese libre albedrío, esa decisión, ese sentir, en fin, todo lo que compone el ser humano, el ser parte de la iglesia en este caso. Entonces la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo fue la actitud de Cristo? Porque aquí está el punto. Si seguimos predicando, enseñando la Biblia acerca de simplemente cambiar, mejorar, evitar, aprender esto, a expensas de ignorar la persona de Cristo, nuestra gente, nuestros hijos van a estar de acuerdo con esto, porque típicamente estas conversaciones vienen después de que tocaron fondo, casi se divorciaban, lo que sea, pero cuando desconocemos esto, entonces nuestra predicación tiene que ser gobernada, empujada, este tiene que ser el motor de arranque de la predicación, que cambia esto. ¿Me explico? Entonces no estoy en contra de esto. No estoy en contra de que cambie. Más vale que cambie. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que cambie? Y lo que hace que cambie tiene que ser la actitud de alguien más. Entonces la predicación de nosotros, la enseñanza, tanto en el hogar, conversaciones cotidianas y en el ministerio que ejercemos, nuestros sermones tienen que ser empujados, gobernados. Cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que el mensaje central no es lo que la iglesia necesita. El mensaje central es lo que Cristo hizo, porque eso es lo que la iglesia necesita y típicamente no sabe qué es lo que necesita. ¿Otra vez? ¿Sí? O sea, el predicar es como ser padre. En la crianza de los hijos, típicamente a los hijos les estamos dando respuestas a preguntas que no están haciéndose ellos todavía. Es típicamente la crianza de hijos. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es la actitud de Cristo? Regresándonos al versículo 1, hace la transición gramatical del por tanto, basado en lo que dijo del capítulo 1, ya que no lo vamos a leer, pero dice, por lo tanto, basado en lo que acabo de decir, que no lo vamos a leer, dice, y aquí es donde empieza esa actitud de Cristo, la actitud de Cristo, ¿sí? Hablando de cómo debemos de revitalizar, en este caso, nuestra familia, nuestro hogar, la manera en que vamos a coexistir es regresar a un contexto, y ustedes lo saben esto porque lo hablamos ayer, pero esta es una carta de Filipenses, es una carta de detrás de las rejas, ¿no es cierto? Desde prisión. Entonces, en medio de prisión, en medio de una iglesia confundida, se estaban peleando entre ellos, una iglesia que se ha infiltrado los judaizantes, doctrinas y otra vez que están complicando el evangelio, y una iglesia que va a persecución extrema. Entonces, es el cuadro perfecto para decir, aquí están las llaves, ahí te ves, yo cuando fui al seminario yo no era para esto, ¿me explico? Fácilmente podríamos decir eso, es el cuadro perfecto. Él estando desde la cárcel, él dice, si sienten algún, ¿qué cosa? ¿Qué está pidiendo? Se siente algún estímulo. Y realmente la gramática está un poquito mal. Esto es porque sienten estímulo. No es tanto si sienten, pero es porque sienten estímulo. E importante que es el estímulo. ¿Qué es lo opuesto a hacer? ¿Qué es lo opuesto a estímulo? Desánimo, ¿sí? Apatía, indiferencia. Que entre paréntesis, tengo la impresión que lo opuesto al amor no es odio. Lo opuesto al amor es indiferencia. Esa es mi impresión, no sé si están de acuerdo conmigo. Otra vez, piensen en términos de amarnos unos a otros, ¿no? O sea, imagínense siendo indiferente. Si un hijo es indiferente a nosotros, nos mata, ¿no es cierto? O sea, dirías tú, wow. O sea, en fin, el punto aquí es que si están sintiendo o porque están sintiendo ese estímulo en un contexto de dificultad, no en un contexto ideal, pero en un contexto real, asegúrense que eso está basado en la unión que tienen, no entre ustedes. ¿Es la unión que tienen con quién? Con Cristo. Entonces, otra vez, como Cristo no es el genio de la lámpara que le frota, sale y se parece y dice, ok,
¿Qué deseo tiene? No, ese no es Cristo, ¿verdad? No es, el término que usamos, porque traducirlo en inglés sería un sirviente cósmico. O sea, alguien que domina el cosmos, el universo, y está para servirnos. No, ese no es Cristo, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que la unión con Cristo no garantiza que la cosa va a cambiar. La unión con Cristo lo que garantiza es que como yo perciba las cosas y procese las cosas, va a cambiar. Porque esa es la actitud de Cristo, ¿no es cierto? O sea, observen la actitud de Cristo por 33 años, especialmente sus últimos 3 años, y especialmente en esos últimos días que estamos por celebrar la pasión de Cristo. El propósito, su vocación, la razón por la cual viene y se aparece en este mundo y camina y hace su obra expiatoria, eso no garantiza que la cosa va a cambiar. Él como quiera tiene que ir a una cruz, él como quiera tiene que morir. Pero en medio de todo eso, ¿su actitud cuál fue? ¿Cuál fue su actitud de Cristo? Otra vez, encontrar ese estímulo en medio de contextos no favorables. Es mi punto. Porque Pablo no está prometiendo que la cosa va a cambiar. ¿Qué es lo que está prometiendo Pablo? Pablo está prometiendo que hay un problema en la iglesia, es obvio. Y el problema en la iglesia es que esta unión con Cristo, por lo que se ha infiltrado, al infiltrar doctrina, al infiltrar algo que no sea el evangelio, va a cambiar, va a crear una caricatura de esa unión con Cristo. Y una caricatura del evangelio es lo que trágicamente muchos de nuestros hijos y nuestros nietos están rechazando. ¿Qué estoy diciendo? Que en muchas ocasiones nuestros hijos no están rechazando a Cristo, están rechazando una caricatura de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha predicado, les hemos enseñado que si estás unido a Cristo, siempre vas a sentir ese estímulo, siempre vas a estar... No. La promesa es que independientemente de cuál sea la circunstancia, si el punto es esa unión con Cristo. Parte de la unión con Cristo, ¿puede el cristiano perder la salvación? No. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? Ok, ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? ¿Algún consuelo? Otra vez... No porque la cosa va a cambiar. ¿Cuál es lo opuesto a consuelo? O tener consuelo, sentir consuelo. ¿Cuál es lo opuesto? Desaire, definitivamente. El no ser consolado. Sí, desconsuelo. Estoy pensando en términos donde la palabra desahuciado. Aunque me estoy yendo, sí, desesperanzado, o sea, donde estoy yendo a un extremo donde ya, o sea, hey, aquí ya se acabó la fiesta, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Y Pablo está diciendo, si hay algún consuelo, o porque hay consuelo, está basado en... Entonces, una vez más, yo sé que como iglesia están divididos, sé que en la casa hay fricción, pero en medio de todo esto, basado en su amor, y dice, aquí es el punto, por el compañerismo que hay en el espíritu, eso produce un afecto entrañable. Cuando hablamos del compañerismo en el espíritu, quiero que piensen en términos, por lo menos doctrinales, de dos cosas dentro del hogar. Lo que anhelamos es que dentro del hogar haya salvación. Y es lo que llamamos el sello de su espíritu. ¿Todos conmigo en ese lenguaje? Somos sellados, ¿verdad? Sucede una sola vez en la vida de la persona. Por eso cuando hago la pregunta si el cristiano puede perder la salvación, es una pregunta legítima que yo sé que o nos hemos hecho o nos la han preguntado. ¿Verdad? ¿Escucha lo que voy a decir? Es una pregunta legítima, es una mala pregunta. La pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que el cristiano obtuvo. Entonces la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Porque Él es el creador de la salvación. ¿Qué es el punto? La respuesta es no. Cristo nunca va a perder uno de los suyos. Entonces, menciono todo esto porque esta cuestión de ser sellado es el compañerismo en el espíritu o con el espíritu, es el cómo el hombre es salvo. Y la pregunta es, ¿cómo es que el hombre es salvo? Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Porque aquí es donde está la confusión en el hogar. El hogar, los que tuvimos o tenemos, yo no nací en el evangelio. A edad pequeña vine al evangelio, pero mis primeros años no fueron en el evangelio. Pero me casé con una hija de pastor. Tenemos 3 hijos que son hijos de pastores. Esta es la cuestión más difícil, más complicada para aquellos que han sido criados en el evangelio, nacieron en la cuna de la iglesia, o nuestros hijos que tienen el privilegio de ser hijos de pastores. Si no tenemos cuidado, esta experiencia, trágicamente, por el síndrome de Charlie Brown, esa es la confusión de hoy en día. Esta experiencia del cómo es salvo el hombre es a través de un comportamiento correcto. Entonces, como hijos, como jóvenes, como señoritas, mientras no haga esto, es obvio que soy salvo.
¿Ven la confusión que hay? Entonces, no estoy en contra de que la persona sea moral o haya moralidad en la persona, pero la moralidad no es la manera en cómo soy salvo. La moralidad es lo que produce el ser salvo. ¿Vemos la diferencia? Pero en algún proceso de la confusión de nuestra generación, de nuestros hogares, y estas son reglas no habladas. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo reglas no habladas? ¿Sí? Son cosas que están por debajo de, no las decimos, pero ahí están. ¿Cómo lo sé? ¿Ven lo que voy a decir? Lo sé porque a la hora de la hora, cuando esa actitud sale, cuando nos sale el cobre, el apellido, aquí es donde esto es la confusión grandísima. Y cuando alguien pregunta si el cristiano puede perder la salvación, yo creo que muchas de esas preguntas vienen de esta confusión que hay de cómo el hombre es salvo. Mándeme. No, es que están viendo el sello. Sí, perdón. Sí, es el cómo el hombre es salvo. Entonces, una vez más, por favor, escúchenme. Esto es como hablar del diezmo. Y yo sé que hay mensajes evangelísticos, 100% evangelísticos, y está perfecto hablar de esto. Pero yo argumentaría que en todo sermón, en toda enseñanza, tenemos que tocar este tema. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Siempre tenemos que dar la oportunidad que la persona, cristiana, no cristiana, hijo, nieto, quien sea recordado cómo el hombre es salvo. Y esto implica cómo el hombre no es salvo. Porque obviamente empieza con las malas noticias, que la manera en que el hombre no es salvo es precisamente tratando de cambiar por sí mismo o manteniendo una actitud de pureza o de justicia propia, como quisiéramos llamar. Entonces, parte de esto es el compañerismo del espíritu, es como el hombre es salvo, y la otra es la razón por la cual el hombre es salvo. Escuchen lo que voy a decir, eso es extremadamente importante. Esto que está en la pantalla, que sería justificación y santificación. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Sí? Escuchen lo que voy a decir. Cuando el hogar, cuando el cristiano, cuando la iglesia, por alguna razón, está viviendo bajo el síndrome de Carlitos, de Charlie Brown, esa es una de las manifestaciones que hay en la confusión de su generación. Es cuando estas dos experiencias, que a la luz de la Biblia son una sola experiencia, cuando esas experiencias convenencieramente se separan. Se divorcian, se dividen. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que quiero decir. Es cuando la persona es salva, pero su crecimiento en Cristo lo ve como opcional o en el futuro. Entonces, soy salvo, pero hey, tú sabes que como que sí, como que no, como que a veces sí, como que a veces... ¿Me explico? Es el tipo de persona que dice sí a Cristo, pero quiero mantener mi autonomía en mi vida, incluyendo la salvación. Entonces, yo determino para qué soy salvo. Y pongo mi propio, tiro la lanza económica, ministerial, respondo al matrimonio, lo que sea, siempre y cuando Cristo, porque le pertenezco, me dé la libertad y bendiga mi tiro al blanco cada vez que lo quiera dibujar. Es el cristianismo de hoy en día. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. Dame tantito. No haya nadie más que culpar que a nosotros mismos. Porque nosotros somos los que estamos alimentando la grey. Yo sé que no venían para eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Alguien tiene que ser responsable de esto. Inclusive, aquí entra una conversación muy importante con respecto al papel que juega el varón y la dama, hombres y mujeres en el hogar, hombres y mujeres en la iglesia. ¿No? ¿Sí? A ver, véame tantito. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Pastoras en la iglesia? ¿No pastoras en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué papel funciona? Porque anoche escuchamos del pastor David de la cuestión de ser la cabeza como varones. Escucha lo que voy a decir. En el libro de Génesis, capítulo 3, Adán no fue el culpable, Adán fue el responsable. La culpable fue Eva, ¿verdad? Por ahí entró lo difícil. Pero hablamos de culpabilidad y hablamos de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos del papel del varón y de la dama, dentro de la perspectiva bíblica, ¿sí? Tenemos que distinguir en lo que es esencia y lo que es función. En esencia, Adán y Eva son exactamente igual. En esencia. Pero en función, ¿adivinen qué? Hay diferencia. Entonces, en la iglesia, en el hogar, ¿sí? La cuestión de ser cabeza del hogar, estamos hablando no de esencia. Eso no me hace más importante que mis hijos o mis padres o mi esposa. Simplemente que me da una función diferente para que la iglesia, en este caso, para que el hogar se mueva de acuerdo al plan, para que haya compañerismo en el espíritu. Entonces, trágicamente tenemos una generación en lo cual convenencieramente, vean lo que voy a decir, convenencieramente, cuando ese es el motor de arranque,
convenencieramente nuestra generación, y estoy hablando cristianos no cristianos porque esto se ha infiltrado en la iglesia, es que hay una confusión en lo cual hemos fusionado esencia y función. Entonces, cuando hablamos acerca de que el varón tome su lugar de liderazgo, automáticamente es traducido como abuso, como machismo. La otra palabra que estoy buscando es la que enseña la Biblia con respecto a los patriarcas. ¿Cómo se dice eso? Sí, o sea, vemos que la Biblia de jerarquías, ¿me explico? Sí, entonces mi punto es de que convenencieramente se ha fusionado eso. Tenemos un movimiento feminista extremadamente fuerte. Estamos hablando acerca, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? O sea, es una confusión tremenda que hay. Y eso se ha filtrado ¿a dónde? A la iglesia. Nuestras iglesias están siendo afectadas por ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo navegamos todo esto? Porque el otro lado de la moneda es que sí ha habido mucho abuso. Es obvio que ha habido abuso. Siempre ha habido abuso, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo un libro que pueda ver o que recomiende. Mi recomendación es regresar a ver la actitud de Cristo. Y la actitud de Cristo, otra vez, iniciando a través del Espíritu de Cristo, que es la tercera persona de la Trinidad, me está recordando que esta cuestión de ser sellado, esta cuestión de ser lleno por su Espíritu, estas son las dos caras de la misma moneda. ¿Está claro esa terminología? Sí. Es una sola experiencia. Ser salvo es ser maduro. Ser salvo es para caminar en similitud a Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, perdemos todos nuestros derechos. Todos los perdemos porque no tenemos el derecho de ver la santificación como una opción. Y voy a ser un poquito controversial, y si lo quieren apuntar, o a lo mejor no lo quieren apuntar, o a lo mejor no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero escuchen lo que voy a decir. Cuando hice la pregunta hace rato de que si el cristiano pierde la salvación, y les cambié la pregunta, recuerden que la pregunta no es si puedo perder la salvación. ¿Cuál es la pregunta? Si Cristo puede perder los suyos. Por favor, escúcheme, es importante, porque estoy pensando en Santiago como libro, en Hebreos, el libro de Hebreos. Este es mi punto, y esto es lo controversial que potencialmente es. Lo que yo alcanzo a entender de la Biblia es que la seguridad del cristiano de poder terminar la carrera bien, la certeza que tenemos de llegar a ese punto final en la carrera, está basada en la medida en que Dios no solamente ha escogido salvarnos, pero ha escogido santificarnos. La santificación es la garantía de que voy a acabar la carrera bien. ¿Qué implica ello? Si están de acuerdo conmigo. Y aún si no están de acuerdo conmigo, ¿qué implica ello? Que la garantía de mi salvación obviamente inicia en una decisión personal, no individual, personal, de entregar mi vida a Cristo. ¿Sí? Soy salvo una vez y para siempre. Pero ¿cómo me preserva el Señor? ¿Cómo asegurarme que soy parte de esos que van a terminar la carrera hasta el final? ¿Por justicia propia? ¿Por mi testimonio de lo que dejé? ¿Y ahora cómo me porto? Otra vez, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que garantiza? Entonces, aquí está el punto. Potencialmente, y otra vez, esto es para dialogarlo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, si la persona no está creciendo en santificación, probablemente el problema es que nunca hubo transformación. No son salvos. Porque si no hay fruto es que no hubo raíz. A ver, hermanos, háblenme, pastores. Sí. Pero tenemos una generación que esto lo hemos divorciado. Entonces, cuando lo haces opcional, es difícil hablar este lenguaje porque suena prejuicioso. Suena como diciendo, ¿y quién eres tú para juzgar a mi hija? O sea, está pasando por una etapa. Si tú supieras las luchas que tiene ella. Y otra vez, nunca he sido mujer, nunca he sido tu hija. Entonces, no sé lo que está pasando ella, pero ese es el punto de la conversación. Que mi experiencia y mi testimonio no es el punto, no es el epicentro de todo esto. Es la experiencia de una sola persona. Y esa persona no soy yo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el estándar? ¿Quién es la plomada? De acuerdo al libro de Amós. Es Cristo. Entonces, por eso hablamos acerca del compañerismo, no entre ustedes. ¿El compañerismo en quién? Es en el Espíritu. Es el compañerismo de alguien más. El punto para mí en esto, y usando la analogía otra vez, mándeme. La esencia de la coinonía. Definitivamente. Y entre, ¿qué mencionas eso? Y entre paréntesis, otra vez, son temas un poquito controversiales, pero no tienen que invitarme otra vez. Nosotros ya lo vamos el domingo, ¿ok? Pero aquí es el punto. Yo argumentaría que esta cuestión de santificación no hay manera de obtenerla, crecer, movernos hacia eso,
a menos que sea a través de la intervención de su espíritu. Es en unas palabras, aquí está, y yo sé que me estoy tratando mucho, y yo sé que hay que comer ya llegó la comida, ¿no? No. Ya no hay que comer. Ok, tan pronto me llega, me paras, ¿ok? Ok, si no ayunamos, ¿verdad? No hay problema. Ok, la cuestión es eso. En la cuestión de la santificación, si van conmigo a Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿ok? Ese pasaje no es un pasaje evangelístico. No. Lo usamos como evangelístico. Y yo en lo personal no tengo problema. Tengo problema desde el aspecto tal vez hermenéutico, interpretación de la Biblia no es lo más recomendable porque estamos forzando que el pasaje diga algo que realmente no es lo que quiso decir Juan. ¿Me explico? Pero ok, aquí es el punto. Ese pasaje de Apocalipsis 3:20 está hablando a las iglesias que han perdido su primer. Entonces, perder el primer amor es divorciar esto. Eso es perder el primer amor. Es decir, soy sellado, pero esto más adelante, tranquilo, ahorita la etapa que estamos en pandemia y bla, bla, ok, ¿me explico? Eso es perder. Entonces, mi punto es este. La imagen que está dejando Apocalipsis 3:20 es la imagen donde está tocando la puerta, no para ser salvo, sino para ¿qué? Para ser santificado. Pero aquí es el punto. En ambas experiencias, sea para salvación o para santificación, es literalmente esa invitación a que la persona, la imagen de esta mentalidad hebrea, es que la perilla solamente está por dentro de la puerta. Tienes que abrirla, ¿verdad? O sea, es la cuestión de que tú tomas esa decisión, la cual ha sido empoderada por su espíritu, a que abras la puerta, permitas que Cristo entre, selle tu vida una vez y para siempre. Pero ahora, como este no fue la meta, este fue el principio de la meta. ¿La meta es qué cosa? Similitud a Cristo implica, eso es similitud a Cristo. Similitud a Cristo implica que ahora mi salvación es para que otros sean salvos. Eso es lo que implica similitud a Cristo. Es que nos convertimos en el aroma de Cristo, ¿verdad? O sea, reproducimos no solamente lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Ese es mi punto. Ok, aquí es el punto. Entonces, esa imagen de abrir la puerta por dentro es la misma que hubo para justificación o salvación, como lo es para santificación. Y estoy hablando de esto porque aquí está la diferencia. Esta es la diferencia de esto. Esta experiencia de abrir la puerta es una sola vez. Eres salvo, entregas tu vida a Cristo y es para siempre. En esta experiencia no tiene nada que ver la actitud de uno, el comportamiento de uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la transformación instantánea que sucede a nivel de corazón del ser humano, la cual no tiene nada que ver con mi conducta. Sí, es simplemente que es la conducta de Cristo transferida, imputada, acreditada, donde es la justicia de alguien más dada a mi vida, ¿verdad? Mi pecado fue puesto en él. Viernes, ¿verdad? Viernes Santo, mi pecado puesto en él, que no conoció pecado por nosotros, ¿qué dice? Sí. Eso implica que el viernes, porque le transferimos nuestra culpabilidad, él no fue culpable, él se hizo responsable. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Es el lenguaje que estamos usando, ¿verdad? Ok. Entonces ese viernes le transferimos nuestro pecado a él, pero esa es una de las caras de las dos. Es la primera cara de la misma moneda. La segunda cara es que de la manera en que yo transferí mi pecado a él, el domingo, cuando sale del sepulcro, el domingo, lo celebramos el domingo de resurrección, su justicia, su perfección, su obediencia, su actitud me la transfiere a mí. Porque si yo solamente le transfiero mi pecado a Cristo, todo lo que sucede desde la perspectiva legal, de la legalidad de la relación con Dios, es que ahora solamente soy inocente. En otras palabras, con pecado confesado me posiciona donde estaba el primer Adán antes de pecar, que es inocencia. Eso no es suficiente para ir al cielo. ¿Estamos conscientes de ello? Gente inocente no va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no es inocente, Dios es santo, justo. Y él no puede tener relación con alguien más a menos que sea santo y justo. ¿Conmigo? ¿Sí? ¿No? Entonces, la justicia de Cristo, por eso, esta es la razón por qué Cristo no pudo tener la experiencia que estamos teniendo ahorita. Llegamos aquí el jueves, viernes, y nos vamos el domingo de fin de semana. Si Cristo hubiera nacido el jueves y el siguiente día viernes va a la cruz y el domingo resucita, si Cristo hubiera hecho todos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque si Cristo nace el jueves, muere el viernes, resucita el domingo, todo lo que podemos hacer es transferir nuestro pecado a Él. Pero Él no tiene nada que transferirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, Cristo tenía que vivir por nosotros. Entonces, por eso Él tenía que nacer a través de una virgen. Por eso Él tenía que vivir una vida sometido a ¿qué cosa? A la ley.
y cumplir esa ley, donde eventualmente Cristo, vean esto, Cristo eventualmente se posiciona por encima de la ley. Entonces tenemos la palabra escrita, pero tenemos la palabra hecha carne. Esta es una revelación especial. Esa es la revelación, ¿qué es la palabra? Suprema. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Ok, por favor escúchenme. Eso es importante lo que estoy diciendo. La razón que estoy mencionando todo esto es porque en esta cuestión de santificación, que es lo que otra vez Cristo nos ha transferido su perfección, su obediencia de 33 años nos la ha transferido. Estamos posicionados legalmente ante Dios, donde ahora Él nos ve legalmente, independientemente de nuestra conducta. Él nos ve legalmente como si nunca hubiéramos pecado. Él nos ve legalmente como inocentes, porque lo somos. Es obvio que hemos pecado, pero ¿quién es el que no pecó? Cristo no pecó. Entonces, su perfección nos la ha transferido. Número 3, Dios nos ve. Legalmente estamos posicionados de tal manera como si hemos obedecido toda la Biblia. ¿Quién ha obedecido toda la Biblia? Solo Cristo. Solo Cristo. Y es lo que nos transfirió. Entonces, caminamos en la obediencia de alguien más. Y lo último es que legalmente somos sus hijos. Entonces, esos componentes legales, vean un ratito, no tiene nada que ver con emociones, con actitudes, es simplemente una transacción legal que se refleja en actitud, que se refleja en sentimiento. Entonces, no estoy en contra de sentimientos. Mucha de la predicación hoy en día inicia con la actitud, con los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo está la cosa en la situación relacional? Entonces, hemos invertido el orden. Tratamos de predicar sermones que cambien el sentir de la persona, su estado anímico, sus emociones. Y yo no estoy en contra de eso, porque eso es parte de lo que nos hace ser humanos. Pero mi punto es que en cuestión de emociones, yo no sé cómo le llaman a este último vagón del tren, pero allá se le llama cabús. ¿Es el mismo? Ok. Las emociones en la vida del cristiano es el cabús. Mucha de la predicación hoy en día, trágicamente, está gobernada por esto. Es cómo hacer que la gente se sienta mejor, no se ofenda, porque no queremos ofender a nadie, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de pecado porque, no, olvídate, no puede. Entonces, ¿se dan cuenta que eso es importante? Entonces, ¿qué es lo que estaría en la locomotora? Si estas son las emociones, ¿qué estaría en la locomotora? Piensen en el aspecto de salvación. En la salvación, nuestro espíritu instantáneamente es transformado. Pasamos de muerte a vida. El malhechor en la cruz, ¿tuvo tiempo de cambiar su intelecto o sus emociones? Probablemente no. Fueron transformados, pero aquí está el punto. No hubo oportunidad de ver esa santificación porque se entrega a Cristo instantáneamente y enseguida muere. El problema de nosotros, te digo problema, que no es problema, es que todavía tenemos un ratito para estar aquí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ahora que hemos sido transformados a nivel espíritu o locomotora, en la analogía del tren, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con esto? Porque esto típicamente se quiere regresar al síndrome de Charlie Brown. Esto típicamente, en espíritu sé que soy salvo. El problema es cómo respondo cuando alguien me lleva a la contraria. El problema es cómo lidiar con lo que pasó cuando tenía 5 años. El problema es cómo lidiar con lo que está por delante, que a veces no sé si voy o vengo. ¿Estamos conscientes de ello? Ese es el reto. Entonces, el apóstol Pablo nos está invitando a que reconsideremos esto, porque en la cuestión de la salvación, específicamente, que es donde inicia la conversación, es una experiencia instantánea en su totalidad, pero es una experiencia progresiva, porque son dos caras de una sola moneda. Justificación, automáticamente somos completamente salvos. No somos parcialmente salvos, casi salvos, ya meritos salvos. No, el hombre es totalmente salvo, ¿verdad? Pero, acuérdense, en la salvación, cuando hablamos acerca de esa experiencia de transferencia de pecado a Cristo, justicia a mí, vean tantito, ¿sí? Es donde se rompe, donde Pablo usa en el capítulo 7 de Romanos, donde habla acerca de la analogía del divorcio, a menos que se le dé carta de divorcio, la mujer no es libre. Tiene que haber un documento legal que dice es libre, ¿verdad? Por su esposo. O la otra es enviudar, que es el punto. Usa la analogía de amo y de esclavo, que legalmente hay un rompimiento, hay una ruptura en cómo le pertenecíamos al pecado. En otras palabras, sin Cristo, mi relación con el pecado era legal. Teníamos que pecar por obligación, no era tanto por gusto. También por gusto, ¿verdad? Porque es obvio que nos gusta y nos ha gustado pecar. Nadie nos ha forzado a ser pecadores, pero en este caso hay un compromiso legal. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, porque aquí es donde está esa transacción, en nuestra entrega a Cristo hay una ruptura, hay un rompimiento, ¿verdad?
porque ahora le pertenecemos a Él. Déjame tantito, porque otra vez voy a decir algo controversial, lo sé que es controversial, pero lo voy a decir como quiera. ¿Ok? Escúchenme. En cuestión del libre albedrío, si lo que acabo de explicar es cierto, en cuestión de esa ruptura del pecado y cómo es que legalmente le pertenecíamos al pecado antes de Cristo, ahora legalmente le pertenezco ¿a quién? A Cristo. Escuchen lo que voy a decir. Este concepto de libre albedrío está filtrado, a manera que yo entiendo la Biblia, a través de esa legalidad. ¿Qué es el punto? Que el hombre realmente nunca tiene libre albedrío. El hombre decide de acuerdo a quien le sirve. Es lo que trato de decir. Entonces, el hombre sin Cristo, y sí tiene libre albedrío, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces tenemos el componente de moralidad y de decisiones, pero el punto no es si podemos decidir, el punto es quién gobierna mis decisiones. La persona sin Cristo es gobernada por el primer Adán o por Satanás. Simplemente. La persona en Cristo es gobernada por su espíritu. ¿Qué es el punto? El punto es que somos gobernados por alguien. Ese es mi punto. ¿Me explico? Ese es mi punto. Es que somos gobernados por alguien. Porque realmente ser libres no existe tal cosa. Alguien gobierna nuestras vidas. Y déjenme decirles por experiencia que nos conviene que nos gobierne Cristo. Amén. Porque el gobierno de Cristo, lo que entendemos en ese gobierno de Cristo, otra vez, ilustrado a través de su propia vida, sacrificio, sepultura, resurrección, y ahorita, especialmente ahorita, en este momento, y aquí está la seguridad de la salvación, en este momento Cristo está, la segunda persona de la Trinidad, en su cuerpo físico glorificado. ¿Saben qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por tu salvación. Esa es la seguridad de su salvación, de que Él está intercediendo por mí. ¿Me explico? Porque si Él no estuviera intercediendo por mí, adivinen qué. Mi tendencia es regresar a qué cosa? A confiar en mi intelecto y lo que siento. Entonces, mi tendencia es que mi vida es gobernada y guiada no por la locomotora. ¿Por qué es gobernada? Por lo que me hicieron, por lo que pienso, por lo que hice. Batallo para perdonarme a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que tenemos que regresar a esa experiencia donde Pablo está diciendo ese compañerismo en el espíritu. Ese compañerismo que no cancela ni minimiza esto, simplemente toma control de ello. Entonces, a nivel de locomotores, el espíritu de Cristo en nuestra vida, los vagones, yo diría que es esa renovación que Pablo habla en Romanos capítulo 12. ¿Recuerdan? Pablo habla acerca de esa renovación de vuestro entendimiento. Y en el cabús, lo cual es importante, adivinen qué está. Ok, esto que voy a decir es sumamente importante. Esto no es controversial. Ok, y si lo toman controversial está bien. Yo no creo que es controversial. Porque estoy pensando en nuestros hijos, estoy pensando en nuestros jovencitas, señoritas, adultos, profesionistas. Estoy pensando en la generación que viene tras de nosotros como pastores. Estoy pensando en las personas con las que nuestros hijos se van a casar o se han casado y todo eso. Pero escuchen, somos una generación que el síndrome de Charlie Brown ha sido exaltado, idolatrado y satanizado. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es popular hoy en día. Eso es lo que se vende. Esta es la predicación que funciona hoy en día. Escuchen lo que voy a decir. Parte de este problema que hay dentro de la iglesia y dentro de la predicación, porque estoy siendo duro con los predicadores, porque es lo que somos predicadores, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese privilegio y responsabilidad, es que hoy en día la mentalidad basada en que esto es lo que gobierna, eso implica que lo que siento, eso define mi identidad. Entonces, si yo siento que soy realmente una mujer, aunque yo sé que me veo como hombre, ¿verdad? Pero lo que yo siento, ¿sí escuchan el lenguaje? Sí. Porque siento atracción por otro hombre. Y se trata, la vida es muy corta, esa es mi felicidad, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para prohibirme? O sea, por favor, ayúdame. Entonces, basado en lo que siento, yo necesito actuar basado en lo que siento. Aquí está el punto. A la luz de la Biblia, la Biblia no presenta la sexualidad como aquello que define la esencia del hombre o del ser humano. La Biblia presenta la sexualidad como aquello que hacemos o practicamos. Somos seres sexuales, obviamente, pero es lo que hacemos, no lo que somos. ¿Ven la diferencia? Mi sexualidad o mis tendencias sexuales no definen mi esencia. Pero hoy tenemos una generación que dice, basado en lo que es mi preferencia sexual, eso es lo que soy. No, lo que yo soy es lo que Cristo dice que soy, basado en el plan eterno de Dios y basado en la experiencia, otra vez,
ya lo perdí, basado en lo que el Espíritu ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque trágicamente hoy en día se predica que el ser humano tiene un espíritu cuando en realidad somos espíritu. ¿Ven la diferencia? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que sopló Dios y que nos hizo un ser viviente es precisamente esa capacidad de conectar con Él a nivel espíritu. Ok, me voy a tener aquí, pastor. ¿Ya llegó? ¿No llegó? ¿No ha llegado? Ya llegó. Ya mero. Ok. Entonces, el tiempo que nos queda, háblenme. ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido? Estamos conectando los puntitos de la conversación. ¿Tiene sentido Charlie Brown? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Háblenme. Yo sé que tienen hambre. Yo también tengo hambre. Y sueño también. Es una mala combinación. No sé por qué me pusiste ahorita. Eres un ingrato. Y después de comer, ay, bendito Dios. Vámonos allá a la arena otra vez. Allá les predico el otro. O sea, ya andaban brincando. Aquí nadie quiere brincar. Díganme qué piensan de esto. Díganme si estamos conectando esto con respecto a la relación de familia. Nuestras familias, nuestros líderes en la iglesia, nuestros propios hogares. ¿Qué piensan? Háblenme. La cosa que nos está ganando la postura popular, Uh-huh. porque la postura popular está en lo que se siente, no en lo que se es. Y pues es ahí. Y nosotros estamos predicando a una generación donde eso es todo lo que están recibiendo en la universidad, están recibiendo los medios masivos de comunicación, en todo lo que están viendo aquí. Entonces sí está complicado, porque yo sigo pensando que sí, otra vez todo este aparato está centrado en la persona. Y en el ser humano. El problema es hacer que el ser humano se voltee a Dios, a Cristo, y no en Él. Uh-huh. Y es bien difícil, porque toda la terapia, incluso, pues ahorita, por ejemplo, yo pensaba antes, hace unos 20, 30 años, cuando la gente decía, no, pues ir al psicólogo es así, pues no estoy loco. Pero ahora al contrario, están diciendo sí lo necesitas. Sí estás loco. Sí lo necesitas. Sí lo necesitas. Ya. Entonces eso me es difícil decirle a los jóvenes, no lo necesitas. Lo que necesitas es a Cristo. ¿Tú crees que esa transición que estás hablando de antes, tal vez lo veíamos como un tabú? Uh-huh. Ver a un psicólogo o buscar consejería matrimonial profesional. ¿Tú crees que parte, y es pregunta, ¿ustedes creen, si están de acuerdo con lo que está diciendo David, esta transición que vemos ahora, que ahora estamos diciendo, no, si hay que ir, no, si hay que buscar, será porque la situación se ha agudizado tanto que en nuestra desesperación simplemente estamos abiertos a lo que venga? Porque hemos tocado fondo, porque vemos la desintegración, o sea, y siempre ha habido estos problemas con cuestiones de enfermedad mental, o en fin, siempre ha habido eso, depresiones, todo eso siempre ha existido, pero es obvio que hoy las cosas se han agudizado en el sentido de que está más expuesto por los medios sociales y todo este acceso que tenemos. Pero ¿a qué le atribuyen ustedes el hecho de que hoy en día estemos más abiertos a eso? Porque hay más fácil de agarrar un chico un teléfono que antes. Que antes nada más teníamos televisión para podernos informar y la Biblia en papel, texto en las iglesias. Y ahora los chicos acceden a información en cualquier situación. Y ahí hay tres palabras: espíritu, intelecto y emocional. Y nosotros como papás y como sigues nada más trabajamos en el espíritu. Exacto. Instituciones y gobiernos y el mundo entero trabajan con nosotros dos. Entonces tienen más abordas a los jóvenes y envenenarlos y todavía hacerles creer que es correcto que yo me sienta una mujer, pero que me sienta atraída por una mujer también es normal, porque pues en todo el mundo sucede eso. Entonces es por eso que estamos batallando, pero como sabemos que la no tenemos, entonces es nuestro trabajo doblar rodillas y seguir orando primero que nada por nuestra casa y también por los amigos que se están infiltrando en nuestra casa, para que acepten nuestro espíritu, lo que queremos infundarles a ellos. Y como dijo usted, no tenemos una guerra
en contienda, sino queremos darles la salvación. ¿Cuál fue lo último? La santidad. Tenemos que expresarles que sí se puede santificarse todos los días y enseñarles que sin santidad no van a ver al Padre. Exacto. Sí, santificarlos constantemente, tanto en las escuelitas, en los rayitos, tanto en los jóvenes. Sin santidad no es infundirles miedo, porque Dios no es para eso, pero sin santidad nadie viene al Padre. Lo hemos presentado, lo hemos empaquetado esa experiencia de salvación como algo opcional. Eso. O lo hemos dejado para la élite, para aquellos que realmente están comprometidos. Exacto, aquellos. Inclusive esa élite son los que los pagamos porque prediquen, ¿no? O sea, somos nosotros, que nos pagan. En el sentido de que nos ponen en una posición donde, hey, tú eres el que realmente ahora está cerca del Señor. Bueno, cuando usted está explicando, yo entiendo que yo no defino qué es la iglesia, qué es una familia, qué es mi vida. Creo que Dios ya la definió en el principio, que son. Entonces, en base a eso, nosotros, cuando platico, yo solo tengo un embajador, gracias a Dios, pero cuando platico con el niño sobre este texto que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, nos da un estatus el Señor cuando entendemos que Él ya definió quiénes somos, quién es su iglesia, quién es Él, y comprendemos esa parte de la vida, nosotros como líderes, entonces es que podemos nosotros dar esto que el Señor nos está pidiendo, o sea, aún rogar por las generaciones que vienen frente a nosotros, que son parte de nuestra carne y otros no son parte de nuestra carne, pero al final de cuentas es lo que tenemos que decirles, tal cual el Señor lo definió desde el principio de los tiempos. Esa definición de la que estás hablando, que Él nos ha entregado como iglesia, esa es la gracia de Dios, porque en otro tiempo éramos ignorantes o éramos idólatras de nuestra propia definición. Charlie Brown, Snoopy, ¿verdad? Es lo que éramos antes. Entonces siempre teníamos una definición, además que antes era la mía, basado en lo que me hicieron, de dónde vengo, quién fue mi papá, mi abuelito, bla, bla, bla. Ok, todo. Entonces ahora adoptamos la definición de Cristo. Entonces esa es la gracia. Gracia es que Él nos ha dado, obviamente, su revelación especial, llamado Palabra de Dios, revelación suprema que es Cristo Jesús. Eso crea esa transformación en nosotros. Lo que acabas de decir es extremadamente importante porque ahora que lo hemos recibido, la pregunta es ¿qué hacemos con ello? ¿O por qué es que la hemos recibido? ¿Por qué nosotros sí y otros no la han recibido? Y el argumento va a ser, que es parte de estas epístolas, la razón de ser escritas es precisamente porque hay que compartirla con otros. ¿Qué es el punto? Que entre más profundizamos nuestro conocimiento y más adoptamos y abrazamos la definición de Dios o crecemos en santidad, a la misma vez va esa compasión por las almas. Va esa intencionalidad de vivir vidas para otros. Por favor, escúchenme. Pero eso inicia en el hogar. Esa compasión inicia entre los nuestros. Porque ustedes saben esto. Somos expertos para hacer candil de la oscuridad de la... Somos expertos. Todos somos expertos para ellos. Porque es obvio que la gente de afuera les damos la versión de los medios sociales de nosotros. En los medios sociales ponemos la mejor versión de nosotros, ¿verdad? O sea, ponemos lo que más nos conviene, lo que queremos publicar. En el hogar no podemos hacer eso. En el hogar nos conocen al desnudo, literalmente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es más difícil compartir ese evangelio. Ahora, conectemos lo que acabo de decir, si es que es verdad, con lo que nos permite calificar como líderes de la iglesia. La Biblia dice que el que no puede gobernar su hogar, no puede gobernar la iglesia. Entonces, esa pasión por las almas, si no se está viviendo a nivel hogar, va a ser difícil que se sostenga a nivel de iglesia. Va a ser difícil que realmente en un mundo que intimida, porque esto a mí no me intimida, o sea, esto a veces no sé ni por dónde empezar. Me intimida en el sentido de que mi tendencia es que yo quiero regresar a mis años de Ciudad Mante, cuando la vida era mucho más sencilla y me sentía en control de las cosas. Cuando era soltero, por ejemplo, no tenía esa bendición y responsabilidad de un matrimonio y ahora de hijos que el Señor sabe que dices tú, oh Dios mío, ¿y estos huercos?
¿Sí me explicó? Y ahora que van a escoger novia y luego esposa. Ay, Dios mío. Y es un gozo, pero a la vez es una... ¿Sí me explicó? O sea, estamos en esa estira y afloja. Entonces, menciono todo esto porque todo esto que estamos hablando, esta realidad, esta diversidad, esta incertidumbre, tiene que ser, a la luz del Evangelio, tiene que ser la plataforma, es la plataforma de un mundo fragmentado, de un mosaico de creencias, actitudes, temperamentos, en fin, todo eso tiene que ser lo que Dios siempre ha usado para introducir lo que no cambia. Entonces, aquí es donde regreso. Para mí, yo encuentro como pastor un descanso grandísimo, porque otra vez es mucho lo que está pasando. Acabas de ilustrar, David, con la manera en que cómo era antes, cómo es hoy en día y cómo siguen cambiando las cosas. Todo esto, yo no tengo el tiempo para pensar, no tengo el tiempo, ni el conocimiento, ni la energía para decir, ok, voy a predicar ese domingo basado en lo que está sucediendo. No sé por dónde empezar. Entonces, la predicación está impulsada por lo que ya sucedió, no lo que está sucediendo, o lo que debe de suceder. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que ya sucedió? ¿Qué es lo que ya sucedió? Cristo ya vino. ¿Me explico? Acaba de pasar el Super Bowl. ¿Recuerdan eso hace 2 semanas? Supertazón. Es que la vida cristiana es ver el Supertazón, pero de años pasados. ¿Nunca han visto un partido anterior? Si los pongo a ver el partido del Mundial, de la final del Mundial, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el Mundial? Argentina. Si lo vemos ahorita, ¿quién va a ganar? Argentina. El mismo partido, ¿verdad? Esa es la vida cristiana. Ya sabemos cómo termina la película. El punto es que tenemos que entrarle al juego, ¿verdad? Pero cometemos el error de entrar al juego como si fuera un campeonato que hay que disputarse en el futuro. No, vean lo que voy a decir. Es por eso que importante que es la segunda venida de Cristo y trascendental, es importante. La más importante para mí es su primera venida. Porque la primera venida ha determinado el marcador del partido. ¿O no? Sí. Por eso estamos por celebrarlo ahorita, ¿no es cierto? O sea, cuando pienso en Navidad, pienso en Semana Mayor, ¡pum! Se acabó. No hay vuelta de hoja aquí. No estamos para ver qué sucede, cómo funciona esto. Otra vez, pero lo que acabas de decir, esa certeza, esa victoria es lo que nos ha entregado a Él para que lo administremos. Nos ha depositado esas llaves del reino. Y por eso cuando los apóstoles, los discípulos vienen en el libro de Hechos y preguntan, ¿restaurarás? ¿Sí? ¿Qué responde Él? No. Eso no les incumbe a ustedes. Pero, déjenme decir lo que les importa. Tan pronto sean investidos con el poder de la comunión en el Espíritu, ¿qué va a suceder? Ese empoderamiento no garantiza que la cosa va a cambiar. Ese empoderamiento garantiza que en medio de un gobierno bullying como Roma, en medio de una persecución extrema que está por venir, yo tengo la habilidad de usar esas tragedias y circunstancias difíciles para expandir mi agenda a través de ustedes. Entre paréntesis, les va a costar la vida. Así es que el Coliseo Romano es donde van a terminar. Eso no se los dijo, ¿verdad? Pero es lo que está implicando. Entonces, cuando yo pienso en el aposento alto, la noche que va a ser entregado, y toma Cristo un contenedor de agua y toma ¿qué cosa? Una toalla, y va alrededor de la mesa haciendo ¿qué cosa? Vean lo que estoy diciendo. Escuchen. Cuando él está haciendo eso, yo estoy imaginándome, en mi mente estoy pensando que es Cristo. Sabiendo obviamente cómo termina la película, sabiendo hacia Cristo sabía. Estoy hablando del Cristo en la parte divina, ¿verdad? Recuerden que hablé ayer que Cristo es una persona, ¿cuántas naturalezas? 2. Entonces, estoy hablando de la divina, la cual solamente puedo hablar sus distintivos, no la puedo separar, ¿verdad? Entonces, divinamente hablando, Cristo sabe hacia dónde va esto. Humanamente hablando, va al huerto y dice si es posible haz que pase en esta copa, ¿verdad? Okay, es el misterio de esas dos naturalezas coexistiendo en una sola persona. Pero él, sabiendo hacia dónde iba esto, lavando los pies de los discípulos, les está recordando sin recordarles, les está diciendo sin decirles que el día va a llegar en que cada uno de ustedes, con excepción de Judas obviamente, cada uno de ustedes va a ser investido con tanto poder, va a ser tanta la autoridad que van a tener, que la sombra de ustedes va a hacer prodigios. Cuando ustedes hablen, muertos van a resucitar. Y aquí está el punto. En ese investidura se dice, en ese de poder, de autoridad, esto que estoy haciendo con ustedes es la manera en que van a usar ese poder y esa influencia. Es la manera en que van a usar esa autoridad que no es de ustedes, está siendo depositada de alguien más sobre ustedes. Entonces conecten esto con la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 16. Cristo se aparece, los manda a llamar, se aparece, y en el 18, después de que algunos adoraron y otros, ¿qué dice? Dudaron, ¿recuerdan eso? Sí. Se aparece y habla, y cuando él habla, en el 18,
19-20 es el mandato, es el imperativo, es el que vayan y hagan y tienen que llevar a cabo. Pero el 18 para mí es el epicentro de esto, porque en el 18 es cuando él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto no lo dijo él, pero yo puedo imaginarme, independientemente si lo creen, si lo afirman, si me adoran o si lo dudan. Eso es irrelevante. Yo soy lo que dije que yo era. Entonces, mi punto es es que esta gran comisión, el llevar a cabo esto que acabas de describir con respecto a entender, a poder discernir la definición de las cosas, independientemente de mis circunstancias o de lo que siento o de lo que pienso, pero abrazar la definición de la palabra de Dios, esa habilidad de hacerlo en la obra exclusiva del Espíritu Santo. No hay seminario que te pueda preparar para esto, no hay clase que puedas tomar para ello. Es donde si tenemos un hijo, un nieto, si sabemos de alguien que necesita a Cristo, literalmente es clamar la misericordia de Dios y pedirla sobre esa persona. Porque por mucho que yo ore, por mucho que yo predique, adivinen qué, a menos que su espíritu venga y transforme la mente, el corazón de esa persona no va a venir a Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? No hay manera que eso suceda. Pero mucha de nuestra predicación es presentada como que si la autoridad está en mi habilidad de predicar, en mi habilidad de maestro y mi compasión como madre o como padre. Y todo eso es válido y es necesario, pero esos son los vehículos que Dios usa para demostrar su poder sobrenatural, donde literalmente su espíritu hace lo único que Dios puede hacer en medio de todo ello. Y es lo que el apóstol Pablo está, otra vez, su defensa que está presentando ante los filipenses, porque ya se había infiltrado otra manera de pensar, de sentir, y la cosa no estaba funcionando. Entonces Pablo no va a lidiar con cómo que la iglesia necesita cambiar. No, Pablo va a reintroducir lo que la iglesia había olvidado, esa definición. Y Pablo está pidiendo, está clamando, está suplicando la intervención del Espíritu Santo, donde esa intervención va acompañada con la exposición de su palabra. Entonces, prediquemos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. Dios permita que seamos encontrados fieles administradores de lo que acabas de mencionar en ese aspecto. ¿Ya llegó la comida? Ya. Ok, déjenme orar y oramos por la comida. Pastor, habla. Nada más entonces, para lograr esa vinculación, de hecho nosotros no somos, a ver si lo puedo decir, yo no soy responsable de la conversión de alguien, soy responsable de decirle lo que Cristo dice. Sí, ¿Puede? claro. No solamente eso, esa es la razón por qué hemos sido salvos o hemos sido comisionados. Pero a la misma vez, lo que acabas de decir es extremadamente importante. A la misma vez, como no soy responsable de que mi audiencia, mi hijo, mi nieto afirme lo que yo estoy compartiendo, yo no soy responsable porque esa es la obra del Espíritu Santo. A la misma vez, lo que sí soy responsable es de que ellos crean que yo creo lo que estoy predicando. Entonces, mucha predicación hoy en día no se predica con esa convicción, con ese entendimiento, porque trágicamente, como hemos heredado los sermones hoy en día son predicados con una cultura o una mentalidad griega, donde queremos contenido y trágicamente negociamos. Nada malo con el contenido, ¿ok? Necesitamos la doctrina, necesitamos el objeto de lo que estamos predicando, que es la palabra de Dios. Pero al final de la conversación es una lucha espiritual. Al final de esto es la intervención del Espíritu Santo. Entonces, como predicadores, si ese espíritu no ha llenado o no está llenando mi vida, es imposible que esto funcione. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, no hay manera. Sí, porque esto no es nada más una conferencia, no nada más es simplemente traer algo innovador o algo, ¿qué es la palabra que estoy usando? Creatividad. Estoy siendo sarcástico, nada en contra de creatividad e innovación, nada en contra de eso. Pero eso es el producto de la llenura de su espíritu. Es el producto de caminar en similitud a Cristo y de poder otra vez compartir ese mensaje con esa convicción de que literalmente como pastor, vean lo que voy a decir, esto es muy personal, como pastor, si no pastoreo, prefiero irme al cielo. No quiero hacer absolutamente nada más con mi vida, porque es algo que, o sea, no hay plan B para esto. ¿Me explico? No hay plan B. No hay plan B. Esto es lo que no es lo que Dios me ha llamado a hacer, es lo que soy. Es donde encuentro mi identidad en Cristo. Amén. Por la pasión de lo que Él me ha llamado a hacer, la labor. La otra es que el tiempo es muy pequeño
La urgencia es grande y las almas van a una eternidad sin Cristo. Y tenemos que responder a ese llamado. Termina, pastor. Es que estaba pensando, se tiene que ver en mí, porque decían, Pedro y estos, es un hombre sin letras y el vulgo, pero se ve que sí anduvo con Cristo. Algo pasó en la vida de estos hombres. Algo pasó. Algo sucedió. Dice, les reconocían. Que habían estado. Que habían estado con él. Definitivamente. Sí. Fueron empoderados y lo hacían no porque tenían que hacerlo, sino porque podían hacerlo. Exacto. Yo creo que eso es lo que les está pasando mucho en el área del pastoral, ¿no? De los pastores que muchos pastores a lo mejor no están reconociendo esto, o sea, que esto es el centro de su vida y que es lo que tenemos que predicar y vivir constantemente, o sea, que es un estilo de vida, a Cristo en nosotros. Y hay muchas corrientes, muchos predicadores, muchos movimientos de iglesias. Entonces los jóvenes y los niños se están fijando en la forma en que ese pastor es. Es que él es bien padre, es que él sí permite esto, y eso que es pastor, o en este movimiento hacen, o sea, no, esos pastores o los pastores en sí no están reflejando realmente a Cristo. La centralidad. La centralidad de Cristo. Entonces, pues, la corriente del mundo más lo que ven, pues se les hace, no voy con él porque pues, ahí está bien, pero... No, y la otra me hace pensar que en un momento dado, como pastor o como líder, si yo mantengo esa centralidad de Cristo, potencialmente me va a costar el crecimiento de la iglesia, porque no va a ser popular, no va a ser atractivo, no va a estar con las edades de hoy en día. Y no estoy implicando que centralidad en Cristo implica iglesia en decadencia o iglesia pequeña. El tamaño de la iglesia para mí... ¿sí me explico? Eso lo podemos hablar y hay cosas para hacer crecer iglesia. Estamos hablando ahorita acerca de la esencia de la persona, de ese llamado que emana del Señor y que definitivamente Él lo ha depositado en nosotros. La otra cosa que le recuerdo ya para irnos, porque ahora sí, yo sé que tenemos que irnos, escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión de la santificación, que es lo que estamos enfatizando, la razón por qué son las dos caras de la misma moneda es porque Satanás sabe que él no puede arrebatarnos de la mano de Dios. Él no puede arrebatarnos, pero lo que sí puede hacer es la cuestión de falsificar nuestra experiencia con Dios. ¿Saben lo que es falsificar? ¿Algo falsificado? Ahora, ven lo que voy a decir. Billetes falsos típicamente los identifica gente que sabe o tiene... La persona promedio no sabemos. Yo potencialmente no. Alguien tiene que saber. Entonces, ¿qué es mi punto? De que la manera en que sabes lo que es falso es cuando conoces lo genuino. Y menciono esto por lo siguiente, porque esta situación que acabas de describir, que trágicamente está otra vez siendo por todos lados, es Satanás distrayendo ese llamado pastoral. Satanás distrayendo el matrimonio, la vida del ser humano. Hermano, es que hay un problema bien fuerte ahorita, porque por ejemplo nosotros como maestros en el consejo técnico, desde que terminó la pandemia, o sea, todo gira en función de la educación socioemocional de los alumnos, del cuidado emocional de los alumnos, de los niños, ya están habiendo pláticas para los padres en relación a, o sea, todo está girando alrededor de ello. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los padres de familia se están dando cuenta que en la escuela, el gobierno, todo el mundo, hay línea, ¿sí? Para que tú llames si tienes como padre de familia un problema, una crisis emocional y te dan terapia, esto, lo otro, vía telefónica. Entonces, los padres de familia les está también llamando la atención esto. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia está apapachando esta situación. Entonces, no hablo de nuestras iglesias tal vez, pero estoy hablando de las iglesias en general, y que se están yendo por el lado emocional. ¿Y por qué? Porque ahorita es el boom, ¿sí? O sea, hay todo el mundo preocupado por las emociones, hay todo el mundo preocupado por los niños, por esto, por lo otro, por acá, por allá. Y entonces estamos conformándonos a este sitio. Exacto. Y es obvio que no estamos en contra de lidiar con la cuestión emocional o psicológica, pero la perspectiva tiene que ser bíblica.
Exacto. Ese es el punto. Y la persona central es Jesucristo. Y eventualmente tiene que llevarnos a Cristo. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Tiene que ser la persona que sea transformada por su espíritu. Amén. Al final de todo ello. Pastor, oramos por la comida de una vez.